Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hacer un vídeo dando las gracias de verdad a toda la gente que está pasando por nuestra página de fondos para terrario. La verdad que no esperábamos que nos hicieran tantos pedidos y que tanta gente estuviese interesada en nuestros fondos para terrarios. La verdad que muchísimas gracias a todos los que estáis pasando. Aquí estáis viendo un montaje que estamos acabando para Geckos Leopardo. Como veis, está todo hecho con ramas naturales, texturizado, con los colores que nos ha dicho el cliente. En principio quería una cueva, como veis, todo con las cortezas naturales. Todo esto se tapa para que luego podamos pintar. Tiene un tratamiento encima para que no, para las humedades y todo eso. Y como veis, las ramas están naturales para el tema de retenciones de muda, para serpientes, para todo, ¿vale? Aquí tengo otro que estamos haciendo, pero eso no lo voy a enseñar. Estamos haciendo bastantes, tengo muchos empezados. Estamos trabajando a saco. Pero bueno, os quería enseñar, por ejemplo, este que nos lo piden bastante para Geckos Leopardo. Hemos hecho para serpientes, para un montón de especies. La verdad que no esperábamos que tuviéramos tanta acogida, tan buena acogida. Ya sabéis, fondos para terrarios, en Instagram os pasáis y le echáis un vistazo. Y aquí hay uno de los proyectos, por ejemplo, todavía no está acabado, estamos en ello, queda ya muy poquito, pero mirad el tema de la roca, qué chulo, el tema de coloraciones. Aquí hay una paleta de color, pues mirad, vamos a empezar a contar. Mira, está amarillo, blanco, un color así como alilado. Luego mezclamos entre los, por ejemplo, naranjas con amarillos. Bueno, yo que sé, puede haber seguramente con unos 8 colores solo en este trozo de roca. No sé qué os parecen las rocas, pero una vez esto está puesto en un terrario, es una pasada, es una verdadera pasada cuando está pues todo esto, por ejemplo, con la arena, todo texturizado como tiene que ser, con troncos que puedan subir desde aquí, por ejemplo, y suban para acá. Cuando nos acaban, hay gente que tiene mucho gusto una vez que le damos nosotros la base, que sería esta la base para colocar en su terrario, y luego nos mandan cada cosa muy chula de personas que hacen cosas muy guapas. También es verdad que bueno, dependiendo de la especie, por ejemplo, para Geckos Leopardo aquí no puedes estar poniendo, por ejemplo, pues bueno, tema de plantas y eso, aunque se podría poner alguna artificial, incluso alguna natural, pero como os digo, pues más que nada, pues hacer algo así de fácil, aunque a la vez es muy difícil. Me refiero que pedirlo y que te lo traigan ya hecho, pues la verdad que te quita muchísima faena y bueno, y te queda un terrario súper chulo. No sé qué os parece estos terrarios. Mirad el grosor que tienen. Tienen un buen grosor. Estamos ahora trabajando con láminas de más centímetros que antiguamente, pero no por nada, sino porque bueno, al final las de 2 centímetros las han quitado de la venta, por lo menos de la zona, el distribuidor que nos ha traído, y ahora las estamos haciendo de 3. Era indiferente, la verdad, que con todo lo que, por ejemplo, mirar esto está duro como una piedra, ¿vale? No hace falta, pero bueno, lo estamos metiendo de 3 centímetros y la verdad que nos están quedando muy bien. No sé qué os parece. Yo la verdad que estoy súper sorprendido con toda la gente que nos está escribiendo y estamos enviando, que vamos hasta saturados de pedidos. Mirad, os voy a enseñar bueno, estamos trabajando, empezando, es que no quiero enseñarlo, eso no lo voy a enseñar, lo enseñaré acabado, pero para que os deis una, bueno, mirad de aquí lo que podemos sacar, mirad lo que sacamos. La cámara, no sé si no graba la calidad que tiene de acabado la piedra. Yo espero que se vea lo que es la piedra. A ver, vamos a... Fijaos esto, de donde lo sacamos hasta llegar hasta aquí. Muchísimas horas, no os imagináis. Es un vídeo un poquito para que veáis la artesanía, pues todo esto, hacer todo esto, no os imagináis la de horas que le podemos dedicar a hacer un fondo de estos
se nos van un fondo no muy grande como este, se nos van casi entre 5 días si le metemos mucha caña, y nos vamos hasta casi 7 días si tenemos demasiados pedidos, pero yendo a saco con uno de estos tardamos unos 5 días en acabarlo. Tenemos que cumplir los secados de los productos que echamos. Por ejemplo, si echamos cemento o echamos el producto que sea, necesitamos dejar un tiempo de secado hasta que podemos volver a echar otra capa. Y luego el tema de pinturas igual. Aparte de todo esto, no vamos a dar tampoco nuestros secretos de cómo lo hacemos, pero todo esto luego pues le damos una capa de una cosa que hace que se quede completamente la pintura no salte, y también hacemos que no tenga problemas con la humedad. Si dependiendo del animal que tengamos, pues si tiene mucha humedad el terrario, hacemos que no pues eso, que no tenga problemas de humedad y que no se salte, ¿vale? La pintura, y contra arañazos, y aparte endurece el tema del montaje. Una vez ya es súper duro de por sí, pero cuando le metemos ese producto, pues nada, lo hacemos mucho más duro. No sé qué os parece, a mí me gusta muchísimo. Ya sabéis que hacemos analizando terrarios, ¿vale? Me gustaría, mira, toda la gente que nos está pidiendo del canal, que nos enviaréis un vídeo para analizarlo una vez acabado, si queréis, y hacemos un analizando terrarios de los montajes que estamos haciendo nosotros. Yo la verdad que estoy muy contento. A mí me parecen montajes súper chulos. Hacemos de muchas maneras, ¿eh? Este es el que tengo ahora aquí. Tengo varios más porque estamos acabando. No sé, hay como 7 proyectos más ahora empezado, y tienen que entrar más proyectos. Imaginaros cómo vamos de montajes. La verdad que bueno, que no hay competencia en el tema de precios, porque con las horas que se echa en un proyecto de estos, ya os digo que no es por venderlo, podéis echar un vistazo, que no hay ningún problema. Podéis escribirnos a nuestra página y os damos, nos decís el proyecto, sobre todo de España, solo enviamos a España, recogida en Barcelona si queréis. De cualquier proyecto de esto podéis recoger en provincia de Barcelona, pero si no, como os digo, lo enviamos a toda España, y las medidas que nos digáis. Ya hacemos un cálculo, miramos los terrarios, miramos todo, y hacemos lo mejor posible, el hábitat mejor posible, dependiendo como tú tengas distribuido tu terrario, ¿vale? Y bueno, y aquí os dejo mirad esto tiene un tratamiento ya, que esto no se va a poner feo nunca más. Mirad cómo queda una pasada, ¿eh? Quedan súper chulos. Y aquí hay una grieta en el centro, aparte de la cueva de abajo, hemos hecho una grieta aquí, y todo este palo que sube hasta arriba. Siempre lo digo, no hace justicia la cámara, estos montajes no hacen justicia como es en verdad, ¿vale? No tiene nada que ver verlos en verdad o ya colocados como se ven ahora. No sé si habré dejado fotos de otros montajes, que bueno, por ejemplo hemos hecho uno, bueno varios, pero uno que es en L, es espectacular ese terrario, ese fondo de terrario es una pasada. Hemos hecho terrarios de más de 1,5 metros, pero claro, el problema son los envíos ahí, ¿eh? Pero estamos haciendo una serie de cosas para hacer envíos, aunque sean tan grandes, para que salgan mucho más económicos, porque muchas veces envíos afuera dependiendo de donde sean, cuando te pasas de unas dimensiones, te penalizan, y luego te sale el envío un pelín más caro. Pero bueno, estamos haciendo una serie de cosas para que los envíos sean bastante asequibles y no te asusten a la hora de enviar, o sea, de pagarlos. Pues bueno, os dejo unas ideas. Mirad, aquí tienes unas ideas para hacer un montaje para un terrario de gecko leopardo, por ejemplo. Aquí tenéis un montaje que sería muy chulo para ellos. No sé qué os parece. Espero que os gusten. Sobre todo es un vídeo para daros las gracias a todos. La verdad que muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por nuestra página de Instagram, y os habéis puesto en contacto y nos habéis pedido
Pues por ejemplo este todavía el cliente no lo ha visto, no enseñamos nuestros proyectos hasta que no llegan a la casa, es una de las normas que tenemos. Este lo va a ver, pero bueno, no sabrá que será suyo, porque tampoco sabrá que sea porque hay bastantes pedidos y tampoco va a saber que es el suyo, porque no le hemos mandado no hemos mandado bocetos ni nada, porque lo hacemos todo, pues bueno, un poco como sorpresa, para cuando te llega a tu casa, nos dicen, pues me decís más o menos lo que queréis, lo dejamos todo apuntado y luego a partir de ahí hacemos pues una recreación, por ejemplo, como esta. Por mi parte nada más, lo dicho, muchísimas gracias por pasar, suscribiros a este canal, pasaros por fondos para terrarios y bueno, y si queréis, si sois de España y queréis un fondo para terrario hecho por nosotros, mirad, aquí tenéis una pieza que será única, que no la tendrá nadie más y yo creo que son muy chulas, aparte de que ayudan a los animales a interactuar, a sentirse un poquito como en la naturaleza. Hasta luego. Adiós.